Buena tarde. Bueno, como ya comentaron, de lo que yo voy a tratar de hablar en los próximos minutos. La que sigue, por favor. Bueno, sabemos que el cáncer gástrico ocupa los primeros lugares a nivel mundial en incidencia y de mortalidad, siendo ligeramente con un predominio a nivel del sexo masculino de 1.8 sobre 1, y que a pesar del manejo multimodal y los avances que se han tenido, todavía sigue siendo una sobrevida global pobre, en promedio de un 27%. La que sigue, por favor. Bueno, vamos a abordar también con un caso clínico en el cual es una paciente femenino de 64 años que se conoció en el instituto en marzo del 2010, la que sigue. Estos son los antecedentes: una tía paterna con un cáncer de tiroides y una madre finada por un CA gástrico. Dentro de los patológicos, bueno, pues era hipotiroidea subclínica, diabética, y bueno, pues ella se le realizó una plastía inguinal del lado derecho del 2009. La que sigue. La paciente estaba completamente asintomática a nivel de tubo digestivo, sin embargo, bueno, pues recordemos que tuvo una plastía de ese lado y ella acudió con un facultativo en el cual por dolor inguinal del lado derecho. Se desconocen más datos, sin embargo, bueno, pues se le solicitó una tomografía, de lo cual, bueno, pues no contamos con las imágenes, pero se reportó que tuvo un engrosamiento de la pared a nivel del antro gástrico. La que sigue. Y pues en la exploración, pues prácticamente un estado performance adecuado. A nivel de las linfas, pues no, zonas linfáticas eran negativos, y el abdomen prácticamente no había ni visceromegalias ni masas palpables. La que sigue. Bueno, vamos a recordar que para una adecuada etapificación de todos los tumores y bueno, pues especialmente del CA gástrico, pues la endoscopia, como ya comentaron, pues es indispensable para localizar el sitio anatómico, así como la extensión y bueno, pues el diagnóstico histopatológico, bueno, en base a las cantidades de las biopsias, es la sensibilidad, una toma de biopsia en el cual es el 70% y de 7 a 8 hasta el 98%. Y bueno, pues también con el avance para ver la profundidad de la pared y afección a nivel ganglionar, tenemos el ultrasonido endoscópico. Sin embargo, bueno, pues no es, todavía no se recomienda para todos los pacientes de forma rutinaria, y vemos aquí la sensibilidad para el T es hasta el 99% y para el estado ganglionar hasta del 64%. La que sigue, por favor. Bueno, siguiendo con los requerimientos para una adecuada etapificación, la que sigue. Es una tomografía tanto de tórax como de abdomen, en lo cual, bueno, pues es para valorar tanto la extensión local como a distancia, y en el cual, bueno, pues en promedio el 25% va a haber falsos negativos. Y también aquí, bueno, pues vamos a poder iniciar con la valoración de los criterios de resecabilidad, en el cual pues aquel paciente que tiene metástasis a distancia o que tiene ya carcinomatosis peritoneal por imagen o clínica, y por una invasión al tronco celíaco o invasión a la primera porción del duodeno. La que sigue. Bueno, también se ha visto el PET, en el cual, bueno, pues prácticamente en las revisiones, lo cual se ha visto la utilidad es para valorar la afección al estadio ganglionar, así como a nivel peritoneal, sobre todo para carcinomatosis, y bueno, entonces también se ha visto sobre todo para recurrencia, y en cuanto a valorar la respuesta, pues esta todavía podría ser útil. La que sigue. Pero bueno, pues no es en forma tampoco rutinaria. A la paciente se le hizo una endoscopía en la cual se reportó una úlcera plana con 1.5 centímetros de diámetro a nivel de la curvatura menor, así como se encontraron 2 pólipos, los cuales estos se reportaron hiperplásicos, y el de la úlcera, un adenocarcinoma poco diferenciado infiltrante con células en anillo de sello. La que sigue.
También es importante, y bueno, pues ya están dentro de las guías incluida la laparoscopía etapificadora, pero bueno, pues también el costo-beneficio en todos pues no se va a realizar, y se aconseja en los pacientes que se tienen datos de que sea localmente avanzado. ¿Por qué? Porque hasta el 25% de los pacientes por tomografía no se va a detectar que tenga afección a nivel de carcinomatosis peritoneal. Y también, bueno, la utilidad es para verla y realizar un lavado peritoneal. ¿Por qué? Porque se ha visto que la citología peritoneal, cuando es positiva, pues tiene un peor pronóstico, y actualmente se considera ya M1. La que sigue. La paciente fue llevada a una gastrectomía subtotal con disección de 2, y bueno, pues realmente sin ningún hallazgo relevante, no se palpaba ninguna lesión, las adenopatías tampoco eran sospechosas, el resto de la cavidad pues sin datos de actividad tumoral. El reporte definitivo fue un adenocarcinoma de tipo difuso con células en anillo, estaba ulcerado y tenía una invasión hasta la muscular de la mucosa, y los bordes fueron negativos. 30 de 30 ganglios negativos, y pues se da el reporte patológico, un T1A, N0M0. La que sigue. Bueno, como recordamos, por definición, la etapa temprana pues son aquellos tumores que es hasta invasión hasta la submucosa, independientemente del estado ganglionar. Y bueno, pues ya actualmente en centros, que bueno, aquí en México todavía no se tiene la amplia experiencia, lo que es el T1A, y bueno, hay algunas indicaciones para el T1B, realizar por vía endoscópica, ya sea con mucosectomía. Sin embargo, bueno, pues pacientes que no entran dentro de esos criterios, que son estas indicaciones, hay que realizarles una gastrectomía en etapa temprana, en lo cual bueno, pues es poca probabilidad que se vaya a realizar una resección en bloque por vía endoscópica, el tipo histológico que sea difuso, que tenga una invasión hasta la submucosa mayor de 3 centímetros, o que esté ulcerado, así como tenga invasión linfovascular y sospecha, o ya que esté corroborada la afección ganglionar. La que sigue. Bueno, para el tratamiento quirúrgico como ya comentaron, es indispensable tomar tres aspectos: lo que es la etapa clínica, lo que es el tipo histológico y la localización del tumor. Y bueno, pues los japoneses van a dividir el estómago en 3 porciones, lo que es la porción superior, la porción media y la porción inferior, divididas por 2 líneas desde la curvatura menor, como pueden ver ahí. Y bueno, para ver qué tipo de resección hay que hacer, bueno, pues principalmente ha habido 2 estudios prospectivos y randomizados, el cual valoraron lo que es la gastrectomía subtotal versus la subtotal, el cual está el estudio francés, el cual incluyó prácticamente puros de antro, y vemos que prácticamente la morbilidad y la mortalidad fueron similares, y bueno, pues no hubo diferencia en la sobrevida. Y en el estudio italiano, en el cual bueno, incluyeron también de localización de cuerpo, pero eran mayores del antro, y vemos prácticamente mismas similitudes de morbilidad y mortalidad, y no hubo diferencia significativa en la sobrevida. Entonces, bueno, pues se concluye que los pacientes que tienen lesiones distales, o que bueno, pueda con márgenes aceptables a nivel de medio, pueden ser llevados a una gastrectomía subtotal, porque no implica mayor, o no hay un beneficio en realizar una mayor resección. La que sigue. Otra, bueno, que también es la calidad de vida, en los cuales se ha comparado, bueno, pues en los pacientes llevados a una gastrectomía subtotal versus una total, y así como también el tipo de reconstrucción en YDRU o en una Billroth 2. Y bueno, pues se ha visto que los pacientes que son llevados a una gastrectomía subtotal van a tener una mejor calidad de vida a largo plazo, así como en cuanto a la reconstrucción en YDRU van a tener mejor. ¿Por qué? Porque ya está corroborado que tiene un menor reflujo biliar. La que sigue. La que sigue. Bueno, donde ha habido mayor controversia, como ya comentaron, es a nivel de la linfadenectomía. Entonces, como ya también hicieron mención,
La D1 pues es prácticamente la disección de los ganglios que son perigástricos. Vemos ahí los niveles de las estaciones de la clasificación japonesa. Y bueno, la D2 va a incluir los ganglios que están a nivel del hilio esplénico, de la arteria esplénica, del tronco celíaco, incluyendo las ramas que dan este tronco a nivel, y también a lo que es del ligamento gastroduodenal. La que sigue. Entonces, bueno, vamos a hacer mención de los estudios randomizados y prospectivos, pero los más conocidos pues es el holandés, que inicialmente tuvo un seguimiento de 6 años, en el cual, bueno, hicieron la comparación de D1, D2, y bueno, se encontró que tuvo mayor estancia hospitalaria, mayor morbilidad y mayor mortalidad, y sin diferencia significativa en la sobrevida, así como también el otro estudio pues es el del Reino Unido, que prácticamente pues con los mismos resultados. Y bueno, en un subanálisis se encontró que atribuyeron la mayor morbimortalidad de la disección de D2. ¿Por qué? Porque era resección también tanto de vaso como de parte distal del páncreas. Y bueno, el grupo italiano también hubo un estudio en el cual, bueno, pues no se menciona la sobrevida, pero aquí ellos ya no tienen mortalidad en los pacientes con D2, y tampoco es gran diferencia en lo que es la morbilidad. La que sigue. Y bueno, una actualización de 15 años de seguimiento del estudio holandés, en el cual, bueno, demostró que los pacientes llevados a una disección tipo D2 tenían menor mortalidad debida a la causa específica, pero no hubo diferencia en la sobrevida. La que sigue, por favor. Y bueno, pues ellos concluyeron que a pesar de esto, pues demostraron que tenía una mejor control locorregional, y que bueno, a la larga se cree que tenía una mejor sobrevida. Y bueno, desde entonces que ya era la D2, debe de ser también el procedimiento estándar en los países occidentales. La que sigue. Bueno, y también, como ya comentaban, pues ha habido múltiples metaanálisis, el último del 2011, en el cual, bueno, pues incluyeron los estudios desde 1985 hasta el 2010, y bueno, pues fueron la cantidad de pacientes de 1,642, y bueno, se dividieron en estudios tempranos y en estudios tardíos. Los estudios tempranos fue lo que era del norte de África, y los incluidos del holandés y el del Reino Unido. Y bueno, pues vemos que nuevamente la mortalidad pues estaba a favor de lo que es la D1, y sin embargo, en los estudios ya más recientes, en lo que es uno de un japonés, y así como también el italiano, pues ya hubo menor mortalidad en lo que son los pacientes de D2, en los que pues prácticamente ya hacen preservación de lo que es el páncreas y lo que es el vaso, y vemos que tuvo una mejoría de la mortalidad, y bueno, pues ya están a favor de la D2. Sin embargo, bueno, en forma global continúa habiendo una mayor mortalidad en lo que es en D2, y pues en este metaanálisis vemos que está a favor de la D1 la mortalidad. La que sigue. Bueno, entonces como ya la atribución de que la causa de la mayor morbilidad o mortalidad se debe a la resección de tanto el vaso o en conjunto con el vaso y el páncreas, entonces se hizo una subdivisión de este metaanálisis, y bueno, se encontró que en los pacientes con preservación del páncreas, bueno, pues tienen una mejoría en la mortalidad, y no así, prácticamente no hay diferencia en cuanto a preservar el páncreas y el vaso. Vemos aquí que prácticamente no hay diferencia, y a la larga, bueno, pues es mejor hacer la preservación de ambos en forma global. La que sigue. Y en cuanto a la sobrevida, bueno, vemos aquí en cuanto a la profundidad de la afección de la pared, en los pacientes que tienen en etapas tempranas T1, T2 prácticamente no hay diferencia, y bueno, pues están a favor de la D1. Sin embargo, bueno, en los pacientes con T3, T4 se ve que hay una mejoría en lo que es la disección de D2, y en forma global pues vemos que no hay diferencia en la sobrevida a 5 años entre una u otra. La que sigue. Bueno, también para hacer mención con el advenimiento de la cirugía mínima invasiva,
en los cuales, bueno, pues estos son los estudios prospectivos desde el 2002 y el metaanálisis del 2009, en el cual, bueno, van a comparar prácticamente lo que es la gastrectomía subtotal laparoscópica versus la abierta. Prácticamente vemos aquí que son en etapa temprana. Y bueno, aquí se ve que tiene la laparoscopía, bueno, tiene mayor tiempo quirúrgico, pero hay menor cantidad de pérdida sanguínea y hay menor disección de cantidad de ganglios, pero la morbilidad es menor en la laparoscópica, la mortalidad es prácticamente similar en ambos procedimientos y bueno, es menor la estancia hospitalaria a nivel de la laparoscopía. Pero bueno, pues es importante que se debe tener un buen entrenamiento para este procedimiento. La que sigue, y bueno, pues la paciente de nuestro caso lleva 2 años, no recibió adyuvancia y está sin datos de recurrencia. La que sigue. Y bueno, pues como conclusión, ya vimos qué es lo que se requiere para realizar el procedimiento quirúrgico y bueno, pues en base a la localización, aquellos tumores que están a nivel de proximal y a nivel medio, pues son candidatos a llevar a una gastrectomía total y los pacientes a nivel distal, pues es una gastrectomía subtotal. Y bueno, pues en la linfadenectomía hay que realizar una de 2, preservadora de páncreas y de vaso y bueno, pues ya se ha demostrado que ya tiene una menor morbimortalidad y que bueno, pues tiene una mejoría en el pronóstico en ciertos subgrupos, sobre todo T3, T4 y bueno, los patológicos D2, N2. Gracias. Doctor, mi pregunta es, ¿por qué no se le dio adyuvancia a este caso? La paciente se consideró, bueno, pues en etapa temprana y pues no se recibió adyuvancia. No sé, alguien del 20 de noviembre, no sé si nos pueda decir si había indicación o no para darle adyuvancia a esta paciente. ¿No? Que bueno, pues hay que recordar también que esta paciente a nivel del principal factor de pronóstico pues es el estado ganglionar y la paciente salieron los ganglios totalmente negativos, entonces fue una de las causas que también fue para dejarla en vigilancia. No sé, alguien que quiera comentar si estaba indicada la adyuvancia o no. Me gustaría que participaran, por favor. Alguien que levante la mano y que diga, no, acorde con la evidencia, no está indicada la adyuvancia. Doctores, por favor. No sé, David. Doctor, la extensión. El patológico fue un T1B N0M0, etapa clínica 1. Por ejemplo, factores o sospecha de enfermedad micrometastásica como un ganglio positivo, por ejemplo, N1, creo que sin dudarlo, sí se lo hubiera propuesto la adyuvancia. Es decir, que solamente a los pacientes con ganglios positivos les vamos a dar adyuvancia. No, no precisamente. Ok. No vi la distancia entre el tumor y el sitio del límite quirúrgico en el reporte de patología. No está reportado la distancia, solo márgenes negativos. Y eso es que quiero reforzar ese aspecto, porque normalmente nosotros no nos fijamos en esos aspectos. Tenemos que evaluar si hubo una buena disección ganglionar, si realmente hubo una distancia para considerarse R0, porque hay que recordar que para este tipo fue intestinal, ¿verdad? ¿Fue difuso? Difuso. Difuso.
Entonces, en pacientes que tienen tumores difusos, debemos de tener un margen de 8 centímetros, como lo mencioné. Entonces, si no se tuvieron ese margen, puede existir implantes, células, nidos en el tejido restante. Entonces, acordarnos que un R0 es más de 8 centímetros y en este caso, ante la escasez de esa información, en mi particular punto de vista, yo sí le hubiera dado adyuvancia con radioterapia y quimio. Ahora, ¿qué complicaciones son las que normalmente se observan en las gastrectomías? Bueno, puede ser la principal, pues la inmediata es el sangrado, puede haber fístulas, puede haber dehiscencia de la anastomosis, pero bueno, pues ya realmente son bajas, en promedio menos del 5%. Ahora, ¿cuáles son los días promedio de estancia de estos pacientes después de la cirugía? En promedio son de 5 a 7 días, en promedio. Ajá. ¿Y el porcentaje de mortalidad de las gastrectomías totales? Porque se habla de que es una cirugía compleja, sí, se habla de que se tiene que realizar en centros hospitalarios especializados. ¿Cuál sería el porcentaje de morbilidad y de mortalidad en este tipo de cirugías? Bueno, es que doctor? también depende de la literatura que se lea, pero pues en promedio va de un 2 a 4% máximo que reportan ya las series actuales, porque bueno, las iniciales pues sí era la mayor mortalidad y que de lo que comenté se atribuye o se atribuyó a la resección tanto del páncreas distal como del vaso. Pero bueno, ya la morbilidad pues igual también depende de la literatura, que puede ir de un 15% hasta un 30% o menos, también depende. Ok, gracias, doctor. ¿Alguna otra pregunta? Sí, doctor. Si con relación a lo que comentas de los márgenes, o sea, esta lesión estaba en la curvatura menor y le haces una gastrectomía subtotal, entonces es muy amplio el margen que dejas. O sea, aquí no hay duda. Más de 8 centímetros. Completamente. Okay. Aquí no hay duda. Aquí no hay duda de que le dieron ese margen, ¿no? Y por eso la decisión de no darle quimio. Ok, sí, porque a mí me parece que decir distal puede ser subjetivo, sobre todo cuando el endoscopista no está experimentado. Entonces sí me parece que hay que tomarlo también en cuenta. Sí, quizá si estuviera más bajo hacia el píloro, hacia la región prepilórica, posiblemente sí sería candidata a quimio, porque ahí no puedes dar ese margen por el duodeno. Sí, porque está el páncreas, la cabeza del páncreas. Entonces ahí no se puede dar el margen y quizás sí sea una indicación para el quimio. Okay. Pero si está en la curvatura menor, o sea, hacia arriba del margen, hacia abajo también. Ahora, este procedimiento, o sea, no es de centros de alta especialidad, o sea, eso no es real. Es una cirugía que cualquier cirujano oncólogo lo puede realizar en un hospital. Quizá lo que sea ya de alta especialidad sería hacer la por vía laparoscópica. No sé, ellos tienen el grupo de cirugía laparoscópica, está Itzel, no sé si esta paciente era quizá candidata a hacer la por vía laparoscópica, porque era una lesión pequeña de 1.5 plana, en una zona, o sea, para pensar en una subtotal. No sé si lo discutieron en la sesión conjunta, esa posibilidad de la laparoscopía. Bueno, lo que pasa es que recordemos que fue llevada hace 2 años, entonces realmente la experiencia en la laparoscopía es de 2 años para acá y es prácticamente de colon y recto. O sea, casi en estómago es poca o prácticamente nula la experiencia en la laparoscopía. Entonces, y bueno, lo que comentaba también de la distancia del margen, pues hay que recordar que en términos generales una gastrectomía subtotal engloba los 2/3 de resección del estómago. Entonces, pues como comentó el doctor, pues es un margen amplio. Okay. Sí, ahora respecto a darle pura quimioterapia, ahí también es una área bastante poco clara. Sí, doctor. Bueno, en relación a lo que comentaba el doctor sobre la experiencia que debe tener un centro, eso también ya está revisado. Las diferencias que existen entre las diferentes regiones del mundo, entre que Asia tenga menor mortalidad y sí impacte en la sobrevida global, es precisamente eso, se supone. Incluso ellos operan tumores voluminosos y aún así tienen mejor
pronóstico, tiene un mejor pronóstico los pacientes allá. Se supone que es por la experiencia que tiene el centro. Se piensa que las disecciones ganglionares menores que se hacen en Estados Unidos es porque el 80% de las intervenciones quirúrgicas se hacen en centros que no son especializados o que tienen no tanta frecuencia en realizar este tipo de procedimientos. Entonces yo creo que la experiencia ahí en relación a esto pues sí cuenta. En relación a lo que comentaba que por ser un D2 no se le dé la adyuvancia, pues bueno, tenemos el estudio Classic que pues es un estudio que se hizo con Helox, que no se le dio radioterapia, sino solamente quimioterapia, y en esos pacientes, pues todos, prácticamente el 100% de los pacientes tenían D2, entonces pues sí, no es totalmente una contraindicación. No, bueno, perdón, lo que me refería no es tanto porque se haya llevado una D2, no recibió adyuvancia, sino que realmente el principal factor pronóstico pues, es la afección a ganglios y que fueron negativos. O sea, no porque si fuera llevada a un D1 o D2, porque incluso en etapa temprana las guías japonesas recomiendan el D1 y ya la D2 en etapa localmente avanzada. Pero no, o sea, bueno, que no se entienda que dije que porque se fue llevado a un D2 no recibe adyuvancia, sino por la… Sí, de hecho la gran discusión a nivel mundial radica en que los asiáticos, los japoneses tienen quizá mayor perfeccionamiento en la disección ganglionar y no así en las escuelas norteamericanas, en donde quizá el tratamiento con quimio y radio que se va a tocar se ha atribuido ese beneficio a una falta de disección D2, ¿no? Sí. Creo la cuestión de la técnica quirúrgica y de la experiencia de la curva de aprendizaje, como lo decía el doctor Morales, yo creo que sí estoy en desacuerdo con el doctor en cuanto a que los resultados están en base a la curva de aprendizaje en cuanto al occidente y Japón, puesto que se ha demostrado que es nada más epidemiológico, o sea, en cuanto a la incidencia del Helicobacter pylori y su clasificación de Lauren y por lo tanto la edad del paciente más que con la curva de aprendizaje. Y es por eso que desde hace 15 años, o sea, los japoneses dicen les va muy bien con D2 y nadie ha podido reproducir esos resultados porque epidemiológicamente somos diferentes, no por la curva de aprendizaje. Yo creo que dentro de todo lo que se dijo, o sea, no es que haga parches, sino que hay un plexo submucoso linfático y es por eso el riesgo y por eso que le damos los márgenes. Entonces, al decir que tiene márgenes negativos y que no hay invasión linfovascular, entonces pues es un paciente que se queda un T1 en N0 M0, por lo tanto no debe de recibir adyuvancia. Bueno, la invasión en parches, esa no lo inventé yo, eso viene en la literatura en el tipo difuso. Y respecto a esto de la perfeccionamiento del D2 a nivel norteamericano y versus el asiático, eso también se ha discutido en foros. ASCO del año pasado se discutió, entonces no lo sé, pero vamos a pasar a la parte de radioterapia. Gracias, doctor. El doctor Cristóbal Martínez Vázquez nos va a hablar del aspecto de las indicaciones de la radioterapia.